Buenos días, queridos, ¿cómo estáis? Bueno, seguimos con los vídeos de meditación, liderazgo, motivación, técnicas de meditación, emociones, miedo. Hoy tenemos un tema muy chulo que trata de lo siguiente. Lo he titulado Una meditación, austeridad, felicidad y autoridad. Y para ello vamos a revisar una serie de términos y que van acompañados de unas frases que las voy a recitar, a leer y luego las vamos a repensar. Y tenemos temas súper chulos que os van a sonar a todos, como son apego, infelicidad, felicidad, iluminación, y no es una iluminación de bombillas, iluminación, pero bueno, tratar el término iluminación, yo ese término trato de hablar de él y de entenderlo desde un lugar muy pacífico, sin nada especial, porque esto de la iluminación tiene un temita un poco peculiar. Pero bueno, iluminación, educación, halago, tolerancia, austeridad y autoridad. Ahí tenemos un elenco. Apego, infelicidad, felicidad, iluminación, educación, halago, tolerancia, austeridad y autoridad. De estos, el que más me gusta y el que más me intriga, digamos que sería, en términos de hoy, el que más me pone es el de la autoridad. Sobre todo porque sigo mucho a Krishnamurti. Y porque en mi proceso, en mi vida, el tema de la autoridad ha estado presente mucho, y lo he manejado, como diríamos, como mejor he podido. He aprendido cosas, otras todavía estoy aprendiendo, pero es un tema que me gusta mucho y es importante tenerlo. Así que nada, empezamos con el primero, el apego. Dice así: la tragedia de un apego es que si no se alcanza su objeto, causa infelicidad. Un apego puede ser alguien a la que dices que estás enamorado de, un apego puede ser la consecución de un objetivo profesional, un apego puede ser que quieres que tu hijo o tu hija estudie o haga lo que tú quieres porque tú tienes la visión del mundo y quieres leerla por él para que no sufra y todas esas cosas. Mil cosas, ya sabéis lo que es un apego. Seguimos. Pero si se logra, el apego, si se logra, no causa felicidad. Simplemente provoca un destello de placer seguido de cansancio. Yo en lugar de cansancio diría bajón. Es decir, cuando uno consigue algo, cuando toca algo material, que suele ser casi todo material, o incluso emocional, como puede ser el caso del amor, me gusta esta chica, la he perseguido, este chico lo he seguido, perseguido no lo he seguido, me ha costado y ya lo tengo, ya la tengo. Lo que ocurre después es lo que viene ahora, que tiene que ver con el miedo a la pérdida. Entonces dice, pero si se logra no causa felicidad, simplemente provoca un destello de placer seguido de cansancio. Y siempre va acompañado, por supuesto, de la ansiedad de que puedas perder el objeto de tu apego. Esto hay un ejemplo brutal que es el de lo que llamaríamos la abundancia. Alguien que de repente o por fruto de su trabajo, lo que sea, empieza a tener, digamos, mucha materia, mucho dinero, muchas propiedades. Y no sé si os habéis dado cuenta que en general va por países, pero España, el mundo latino es muy peculiar. En Estados Unidos se ve menos, pero quizás cultura del dinero, pero aquí se ve más. Cuando la gente empieza a tener dinero, ocurren dos cosas, o mucho dinero. Una, les da por enseñarlo o mostrarlo, y luego de repente, o algunos no, caen en eso, les da por protegerse. De repente empiezan a tener miedo por si me raptan a los niños, contrato alarmas perimetrales, contrato alarmas de vídeo, me pongo una valla más alta, no voy a ciertos sitios, si quiero gastar, gasto fuera de mi ciudad para que no me conozcan, en fin, toda esa serie de cosas. ¿Por qué? Por miedo a perderlo. Cuando uno tiene apego, se genera siempre va acompañado, incluso cuando lo consigues, de la ansiedad de que puedas perder el objeto de tu apego. Pues ahí tenéis el apego primero.
Uy, ¿y si ahora me engaña? ¿Y si este que me ha costado tanto conseguirlo me engaña? ¿Y si, y si, y si, y si, y si? Bueno. Segundo tema, la infelicidad. El primero me ha encantado. Solo hay una causa de infelicidad: las falsas creencias que tienes en tu cabeza. Creencias tan difundidas, tan comunes, que nunca se te ocurre cuestionarlas. Krishnamurti, de Melo y alguno que otro define la felicidad como el hecho de soltar, de quitar. Ellos dicen que a la felicidad se llega restando. ¿Restando qué quiere decir? Quitándonos de la cabeza, como dice esta frase, creencias tan difundidas que ni siquiera las cuestionamos. Y es terrible porque tenemos el sacrificio, la fuerza de voluntad, la obediencia, no salirse del camino. Vete tú a saber qué significa no salirse del camino. Esto se lo podéis explicar, lo de no salirse del camino, a todos estos nuevos creadores de superempresas, supercorporaciones, megacorporaciones, que son casi galácticas, como Tesla, Facebook, Google y tantos otros que no conocemos pero que existen. Salirse del camino. Es gente que cuando los escuchas, o los libros, incluso los libros que se fomentan y se dan a leer en estas tecnológicas, hablan de crear entornos disruptivos, es decir, saltarse y cambiar todo lo establecido, porque consideras o piensas que esto nuevo es mejor y que el otro está lleno de ataduras, atávicas. Bueno, felicidad, pasamos a otro. El que quiere ser constante en la felicidad debe cambiar con frecuencia. Esto es súper interesante porque el otro día, explicando los vídeos de los Yoga Sutras de Patanjali, o Patanjali, no sé cómo se dice, ya me lo explicaréis, pero sabéis de quién hablo. Uno de los aforismos decía que es conveniente cumplir lo que se dice y lo que se proyecta y no salirse de esto es lo establecido y esto lo hago. Y claro, resulta que la felicidad nos la definen como para ser feliz debes de cambiar con frecuencia, es decir, debes de estar dispuesto a aceptar nuevas cosas o no, pero el cambio es constante. Lo que pasa es que tendemos siempre por educación, por forma, está correcto esto, hasta por seguridad, a tratar de conseguir. Nos hemos hecho una idea ficticia, una idea que nos han educado en eso, de esto es la felicidad, llegas y consigues esto, el puesto de trabajo, la casa, el coche, la familia, los hijos, y ya quieres que no se mueva nada, y lo que tú has pasado que no lo pase nadie, porque piensas que son objetos, no son personas, que deben de vivir su vida como ellos quieran. Entonces lo del cambio a nosotros nos va mal. Por eso no somos felices. Aceptar la felicidad significa aceptar el cambio con frecuencia. Iluminación. La iluminación es cooperación absoluta con lo inevitable. Pues sí, hay cosas que son inevitables. Entonces en el camino de eso que es inevitable podemos hacer varias cosas. Aceptarla, ver qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, o empezar a meterle en nuestra cabecita pensamientos del pasado, incluso del futuro, negativos, de no aceptación, me gustaría y sí, pero esto es injusto, todas esas cosas. O sea, aceptar lo inevitable es iluminación. Otro más, educación. Eso también me gusta mucho porque todos hemos pasado por aquí, algunos nos damos cuenta, otros no, y seguimos revisando. Dice así: recibí una educación bastante buena. Me tomó años superarlo. De eso se trata la espiritualidad. Ya sabes, yo más que espiritualidad llamaría conocerse a uno mismo. Ya sabes, desaprender. Desaprender toda la basura que te enseñaron. A mí este concepto de desaprender no me lo enseñó ningún gurú, me lo enseñó un catedrático de universidad, al que le tengo mucho afecto, perdón, que una de las primeras cosas que me dijo cuando llegué a trabajar en la universidad fue esta: Vicente, hay que empezar ya a desaprender lo aprendido y a cuestionarnos. El conocimiento no está en ir acumulando conceptos, sino ir desechando conceptos. Y eso es una revisión constante. Bien, la educación. Hay un libro que se llama La educación del diablo, el diccionario del diablo,
que es brutal, es un poco sarcástico, creo que lo escribió un francés, donde agarra palabra por palabra. De hecho, es más, me lo voy a buscar y voy a hacer algún vídeo sobre eso, porque la verdad es que las definiciones que da son bestiales, de cuestionamiento de qué son las cosas. Seguimos. El halago. Voy a poner esto aquí en negrita. Esto es como un workshop. Tengo que mirar, miro, leo, hablo. El halago. Si me encuentras encantador, significa que ahora mismo estás de buen humor. Nada más. Esto tiene mucho que ver con estas cosas que nos cuentan algunos de los que sigo y leo, que es lo siguiente. Tenemos que estar libre, o sea, debemos de tratar de no vernos afectados ni por el halago ni por la crítica. Ni por el halago ni por la crítica. Es un poco complicado porque en realidad a todos nos gusta ser halagados y todos odiamos ser criticados. Para muestra un botón, aquí uno de ellos, y lo reconozco. Pero hay que tener cuidado con eso, porque eso puede llevar a la confusión de los dos lados, a la confusión del crédito, de decir, mira qué bien, a la autosatisfacción, y el otro pues lleva también a la no aceptación de que haya personas que no piensan como tú y con las que tienes que convivir y lidiar, pues en algunos casos día a día. Así que es importante entender qué ocurre cuando nos halagan y qué ocurre cuando nos critican y cómo poder trabajar con eso. Tolerancia. Esta es buenísima. ¿De qué te sirve ser tolerante con los demás si estás convencido de que tienes razón? Y todos los que no están de acuerdo contigo están equivocados. Tolerancia. ¿De qué te sirve si estás convencido que tienes razón y que todos los demás están equivocados? Eso no es tolerancia, sino condescendencia. Este ejemplo, a mí me lo explicaron de la siguiente manera. Esto es como cuando tú dices, ok, he tomado una decisión con algo o con alguien. Vamos a decir alguien. Y la decisión es un no. Es decir, he decidido que no voy a verte más, no voy a ir a tu casa a visitarte, no voy a ir a tu casa a cenar o a comer, porque tu actitud a mí me molesta, ¿ok? Entonces, como no estoy cómodo, he decidido que no voy más. Vale. Eso sería nuestra postura. Perfecto. Tolerancia. ¿Ok? Pero resulta que, como eso es una persona a la que quieres mucho y le tienes afinidad y te importa, esa persona sigue haciendo lo mismo. Tú ya no la ves, pero sabes de esa persona que está haciendo las mismas cosas que a ti te molestaban. Y tú en tu interior que has tomado esa decisión de decir distancia, discernimiento, no voy a hacerlo más, no voy a estar contigo más, pero tú sigues encabronado o encabronada, con rabia y con ira, porque esa persona no ha cambiado lo que tú crees que debe de cambiar. Y aquí el asunto es el siguiente. 1. Ni tú estás en lo correcto, ni él está en lo correcto. Ni tú estás en lo falso, en el error, ni él está en el error. Eso es una cuestión de aceptación, de tolerancia, de decir no al otro, en este caso, y ese no en tu mente ha desaparecido ya, no hay trascendencia, y lo que haga esa persona que a ti te gustaría que fuera de otra manera, lo haga, no lo haga, no te afecta. Porque si no, es como el perro del hortelano, que ni comes ni dejas comer. Has tomado la decisión, la que sea, se acabó. No puede haber pasado en tu mente, en nuestra mente. Eso es la tolerancia o la condescendencia. Ahora vamos a la austeridad. Dice así: la austeridad no estriba en ningún símbolo o acto externo. Ponerse un taparrabos, una túnica, tomar un alimento al día o llevar vida de ermitaño. Es decir, también podemos añadir apagar luces, en fin, otras cosas más, ya sabéis. La austeridad no estriba en el símbolo o acto externo, ponerse un taparrabos o una túnica, tomar un alimento al día o llevar vida de ermitaño, o 1000 cosas más, como he dicho, es que se me ha ido la cabeza. Apagar luces todo el tiempo,
el uso del agua que sea limitadísimo, cuando pones jabón que sea muy poquito. No, la austeridad no estriba ningún símbolo o acto externo. Esta sencillez, basada en una disciplina, aunque rigurosa, no es austeridad. Es simplemente una muestra exterior alejada de la realidad interna. La austeridad es la sencillez de la soledad interior, la sencillez de una mente que está limpia de todo conflicto, que no está atrapada en el fuego del deseo, ni siquiera en el deseo de lo más elevado. Es decir, ser austero, lo que significa de verdad, es el control de las emociones, el no disparatarse. Digamos que lo contrario sería ser un generoso con las emociones que siempre están disparatadas. La austeridad, como nos dicen aquí, es una mente limpia de todo conflicto, que no está atrapada en el fuego del deseo. Lo otro es estulticia, es absurdo. Dentro de la lógica existe la lógica, y la lógica puede ser que la entendamos y que no sea común. Lo que para mí es lógico, para ti no puede ser. A lo mejor no es lógico, pero tú te recreas en esto. Es algo así como querer ser austero, tirar duros y ahorrar pesetas. Algo así, un poco de sinsentido. Pero bueno, hay gente que le gusta ser muy austera, por lo menos que se ponerse medallas de austeridad, luego tiran duros y cogen pesetas. En fin, autoridad, y ya vamos al último. Este es el más largo de todos y aquí es donde nos vamos a explayar. Autoridad. La autoridad de otra persona es cegadora. Solo en la libertad total se encuentra lo supremo. Es constante en Krishnamurti, es constante en Anthony de Melo, la crítica a la autoridad, pero es una autoridad doble, a la autoridad de los otros y a la autoridad misma. Es acojonantemente increíble la autoridad con la que hemos vivido desde que nacemos. Que sí que hay gente un poquito menos autoritaria, sí, de acuerdo, pero en general todos los entornos son autoritarios. La familia es autoritaria, los padres son autoritarios, el colegio es autoritario, el trabajo es autoritario, las relaciones personales amorosas son autoritarias. Por eso hay una frase de Melo que es buenísima acerca de la felicidad. Dice, bueno, dile a la otra persona que yo para ser feliz no te necesito, aunque me estoy enamorado de ti. Y la otra persona dice, ya, pero vaya egoísta eres. Entonces Melo dice, ya, ¿quién es el egoísta? El que te dice, claro, que no depende de ti para ser feliz, o tú que necesitas que esté el otro contigo para que tú seas feliz. Autoridad. Seguimos. Si en ocasiones no aceptamos ni obedecemos los símbolos de la autoridad exterior, crearemos nuestra propia autoridad interna, la voz sutil de nuestro ser. Y yo creo que hay que trascender incluso la autoridad interna. El primer paso sería cuestionar la autoridad. Cuestionar la autoridad no es preguntarse, es preguntar sin filtro, es preguntar sin miedo, cualquier cosa. No puede preguntar, ¿pero por qué tengo que creerme a Jesucristo si no existió? Lo puedes preguntar, es que eso es preguntar. ¿Por qué en la Iglesia Católica hablan de tanto de humanidad, de querer al otro, al prójimo, y no puede haber mujeres que sean papas o mujeres que sean cardenalas o cardenales o como se diga? Eso es preguntar, se puede preguntar. ¿Por qué el nuevo papa, estoy ya con el papa, parece que lo toma con él, este Bergoglio ahora es populista, comunista, defiende a los países como Argentina, como Nicaragua, como estas cosas, y en realidad está rodeado de un país que es un estado lleno de oropeles de ¡buah! Increíble? No sé, pregunto. ¿Por qué el islamismo, el islam es así? ¿Por qué los budistas tienen sistemas estructurales de meditación y por qué hay órdenes? ¿Por qué? ¿Por qué para meditar necesitas a un maestro? ¿Por qué? O un intermediario. Podemos preguntar todo. Debemos preguntar todo. Eso es libertad. Y eso es libertad contra la autoridad. Y luego tenemos que preguntarnos también acerca de nuestra autoridad cuando tomamos decisiones. Pues mira, yo soy anticomunista. Vale, perfecto, muy bien. Yo soy procapitalista, yo soy anti esto, yo soy anti-inmigración, yo soy anti-Trump, yo soy antidemócratas. Pues preguntarnos también nosotros cuán rígidos somos, recordando lo que hemos dicho antes acerca de la felicidad, que la felicidad requiere de un cambio constante. Porque yo no creo que la vida sea ni blanca ni negro.
ni que la gente sea blanca ni negro, ni que la gente especial sea blanca ni negro, buena o mala. Yo creo que todos somos una miríada de colores donde nos expresamos, y con el tiempo y la conciencia vamos potenciando las cosas que consideramos buenas. Pero de gente que hemos etiquetado o etiquetamos como mala, se puede aprender muchísimo, muchísimo, o aprendemos muchísimo. Vale, seguimos. Ten cuidado con el hombre que dice que sabe. Este principio de autoridad, en el que abunda de nuevo Krishnamurti, es como, yo lo he explicado, vas al doctor y es el doctor y tú eres el paciente, pero vamos a ver, ¿pero esto qué coño es? Vas a ver a un político que es un representante del pueblo, sea un primer ministro, un presidente, un parlamentario, un senador, pero si es un representante del pueblo. Esto de que vas a ver a los reyes y tienes que inclinarte, o tienes que hacer así, pero estamos chalaos. Estamos chalaos. Pero bueno, para muestra un botón de cómo está el mundo y la gente. En Occidente, de todas partes, con la muerte de la reina Isabel. Es alucinante. Venga, hacemos así. Seguimos. Debes conocer por ti mismo directamente la verdad acerca de ti. No puedes captarla a través de otra persona, por muy grande que ésta sea. No existe autoridad alguna que te lo pueda revelar. Krishnamurti ahonda mucho en que la meditación tienes que reconocerla por ti mismo. No necesitas al gurú, no necesitas al profesor, no necesitas al guía. Mientras que todas las instituciones de todo tipo, escrito y verbal, ahondan en la necesidad de que necesitas un guía y un gurú que te abra el camino. Y la respuesta es que no, que yo para hablar con Dios o con quien me dé la gana no necesito un intermediario, que yo no veo un Dios castigador, que yo no veo eso, un Dios autoritario o lo que sea, que no necesito nada de eso, que puedo utilizar eso como curso, como asociación para descubrir y entender de qué va la meditación o lo que sea, sí, pero es en la libertad de cada uno donde reside la verdadera autoridad. Es inaceptable esto. Os expliqué que en la autografía de un yogi, que escribe Yogananda, habla de cómo reparte el kriya yoga como si fuese café diario a sus amigos de la India, al carnicero, al que estaba por allí, al taxista, en nada, 10 minutos, 5 minutos. Pero esto resulta que yo lo pregunto en la actualidad y le digo, bueno, ¿y no me puede enseñar a alguien el kriya yoga en 2 minutos? No, porque tiene que pagar. O tienes que necesitar un guía que te guíe, que te explique y que observe si estás en la conducta correcta. Pero yo digo, pero vamos a ver, pero si Yogananda lo explicaba a cualquiera de la calle sin preguntarse nada, pues no. Hoy en día esto es muy complicado, no es posible. La respuesta es que era Yogananda y que, claro, como ellos no son Yogananda, necesitan cobrar y vigilar. Cosas de la autoridad. La autoridad es mala, la autoridad destruye, pervierte, corrompe, y el hombre que sigue a la autoridad se destruye a sí mismo y destruye todo aquello a lo que le ha conferido la categoría de autoridad. El seguidor destruye al maestro, al igual que el maestro destruye al seguidor. Ayer hice un vídeo sobre el magnetismo, perdón, ¿qué es para mí el magnetismo? Existe el magnetismo, se puede entrenar. Hay personas magnéticas. ¿Qué usos ha hecho del magnetismo en la vida, en la historia de la humanidad y en la actualidad? Y esto tiene mucho que ver con el magnetismo. Tú mismo tienes que ser... No, perdón, la autoridad es mala, la autoridad destruye, el seguidor destruye al maestro. Y es así. No podemos ser borregos. Borregos. No debemos. Bueno, podemos, sí que somos, pero no debemos. En realidad hay que cuestionar. Y no, esto de seguir, porque sí, es terrible. Es terrible. Es terrible. No tenemos criterio porque no nos conocemos. Nos da miedo conocernos. Preferimos el paliativo al conocimiento del porqué de las cosas. Nos resulta más fácil seguir. Es más, nos libera de responsabilidad. Porque al seguir, digamos que asumimos que eso que ocurre se lo pasamos al otro, al líder, a la lideresa, como os dé la gana, y nosotros estamos amparados en él.
Y así pasan cosas como lo que pasan: el comunismo, el nazismo, Ucrania, Putin, el mismo Obama. El mismo Obama que habla de la ecología y de medio ambiente y vive en una casa de 8 millones de euros en Northampton con un consumo de luz brutal. O el mismo Al Gore, que pagaba $300.000 al año de luz. O el mismo, el rubito del maíz, Trump, quien queráis. Tú mismo tienes que ser el maestro y el discípulo. En el momento en que reconozcas a otro como maestro y te reconozcas a ti como discípulo, estarás negando la verdad. En la búsqueda de la verdad no hay ningún maestro ni ningún discípulo. Vosotros habéis visto, yo lo he visto porque lo he visto en directo, cuando vais o a una iglesia o a un centro de meditación o a un poquito grande, de repente hay como unos líderes y veis que la gente se le acerca como las películas esas de Cristo, dejar que los niños se acerquen a mí. De repente nos entra todo con una humildad, una sumisión. Pero si yo ni lo conozco, pero a ver, si yo no he hablado con él de nada, yo sé pues que es el líder, pero ya llegas rendido. Me ha tocado lo que os conté ayer del Papa cuando lo vi en Roma, el Papa Bergoglio. Y sí, nos pasa y no somos conscientes de que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Esto es como si tuvieses un jefe de una empresa. No, pero al jefe no le puedes criticar, al jefe no le puedes llevar la contraria. Pues es lo mismo. El principio de autoridad hay que romperlo, porque si no, no somos libres. Si posees claridad, si eres una luz interna para ti mismo, nunca seguirás a nadie. La sabiduría no ejerce ninguna autoridad, y aquellos que ejercen la autoridad no son sabios. La sabiduría no ejerce ninguna autoridad, y aquellos que la ejercen no son sabios. Así que ahora me contáis la película de cómo está el sistema de las personas, gurús, coaches de todo tipo, también en el mundo material, en el que no paran de decirnos lo que tenemos que hacer. Y asegurarnos que eso es correcto, que es el camino a seguir y el camino del éxito. Yo creo que no hay mucho que decir sobre esto, lo tenemos claro, yo por lo menos lo tengo clarísimo. Sin duda, solo la mente que esté libre por completo de toda autoridad, consciente e inconsciente, será capaz de descubrir si existe alguna realidad más allá de sus simples concepciones. O sea que hay que estar libre para entender. Cuanto más mejor. Y a veces hay que revisar muchas cosas. Hay gente que revisa rápido, gente que revisa más lento, lo que sea. Hay que revisar nuestra vida, pero diaria y la del pasado. Cuando la mente es muy clara no necesita de una autoridad, pero cuando es insegura, confusa, cuando está inmersa en la desdicha, en el desorden, suele buscar la ayuda de otra persona. Es normal, cuando estamos débiles, ¿a quién vamos? A nuestra madre, de pequeña. ¡Ay, mami! Es que venimos de fábrica así ya. ¿Y puede alguien ayudarte? ¿O fundamentalmente no existe para ella alguna ayuda? Esto no lo entiendo. Sin duda, cualquier cosa que alguien pueda hacer para ayudarnos no será más que un alivio temporal. Y es lo que es un alivio temporal. Pero si al final acabamos sometidos a esa dependencia, es decir, cada vez que yo me siento mal voy a buscar a, cosa que hacemos de pequeñito, pues al final no aprendemos. No aprendemos a elegir por nosotros. No aprendemos a recuperarnos por nosotros. No aprendemos de las razones por las cuales nos pasa eso. No. Dura poco, es corto. Al hombre que te dice cómo debes actuar, le estarás confiriendo autoridad y te convertirás en un esclavo. Por lo tanto, nunca serás libre, nunca serás una luz para ti mismo. En consecuencia, hemos creado a un explotador y tú te convertirás en explotado. Bueno, el ejemplo mayor de hoy en día de eso son las redes sociales. Esta cosa con la que estoy filmando, que está bien como cámara, yo la estoy utilizando como una cámara de televisión, de filmar, de fotografía o de vídeo, pero dentro de ese rectangulito hay una serie de aplicaciones que saben todo de mí, todo el día, dónde estoy, qué veo, qué no veo. Una serie de aplicaciones que me inducen a través del estudio de lo que veo y me dan información en base a lo que veo, y que a la vez me inducen a comprar, a saber, a vigilarnos.
no es una cosa que me invente yo. Es más, acaban de publicar un librito muy rechuli, que creo que la acaban de publicar en español, que es de este señor. Se llama La muerte del capitalismo y el camino hacia la muerte. Y es de Byung-Chul Han. Creo que es un coreano filósofo que es un verdadero artista de el pensar y de descubrirnos de qué va la vida o en qué camino estamos. Está publicado en español, no me acuerdo del título en español, pero bueno, como lo voy a poner en el texto, lo podréis ver. Vale, seguimos. No me estoy erigiendo como autoridad para decirte lo que tienes que hacer. Esto es un extracto de Krishnamurti, que yo me lo aplico aquí mismo. No os estoy contando lo que tenéis que hacer. Yo no soy autoridad. Simplemente hago este vídeo porque, primero, tengo un canal de meditación y liderazgo. Segundo, lo utilizo para aprender a la vez que hago el vídeo. Y lo utilizo para contarlo, y al que le parezca bien, perfecto, y al que no le parezca bien, también perfecto. El que quiera lo investigará y ahondará en ello, y el que no, pues irá a otra cosa. Pero líder no. Autoridad tampoco. Y por último, ya cerramos hoy, es posible que rechacemos la autoridad de otro individuo, pero por desgracia poseemos la autoridad de nuestra propia experiencia. Es el remate, es decir, no estamos hablando solo de la autoridad de los demás, sino de la tuya propia, que no te conviertes en un pequeño tirano. Es posible que rechacemos la autoridad de los otros, de otro individuo, pero por desgracia poseemos la autoridad de nuestra propia experiencia, el pasado, de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio pensamiento, que a su vez se convierte en el modelo que nos guía y que esencialmente no difiere de la autoridad de otra persona. Es decir, un doble ejercicio. Yo llamo a uno de cuestionamiento, que es el exterior, y el interior, que es el de profundizar y de humildad. Uno es de cuestionamiento, el exterior, y uno es de humildad. Mirarnos, cómo pensamos, todos los parámetros que utilizamos, cómo actuamos como percutores ante ciertas cosas en la vida, ante una negativa, ante un rechazo, ante un no, ante una cara de la pareja, ante un jefe tiránico, ante un jefe simpático. Todos tenemos. Yo recuerdo que cuando hice el curso de Karma Yoga en Ananda, pues tenemos todos los días meditación y clases de yoga. Y a mí las clases de yoga nunca me han gustado, nunca, pero las hice y tuve 6 tipos de... Teníamos 6 personas distintas dando clases de yoga. Y conseguí identificar, porque hice el ejercicio a la semana, de que yo sentía cosas distintas con cada profesor. Y había profesor o profesora, daba igual, con el que la clase de 2 horas y media se me hacía recorta y de repente me gustaba el yoga y eran los mismos ejercicios, porque eran los mismos ejercicios en todos los profesores hacían los mismos ejercicios, pero había algunos que se me hacía la clase infinitamente placentera, me encantaba, y otros que eran insoportables. Y esto descubrí, digo, bueno, pues esto soy yo, este es mi tirano, que está catalogando, interpretando a cada profesor solamente por las formas físicas que tiene, la energía que desprende, o cómo hace los ejercicios, o cómo se dirige a nosotros. ¡Qué locura!, ¿no? Pero bueno, poder ver eso ayuda mucho, porque nos hablamos y vemos nuestros límites, nuestras reacciones, y podemos trabajar en ellas, no trabajar, sino utilizarlas para el futuro, entre otras circunstancias, poder tener unas circunstancias agradables y no sufrir y no cabrearnos, siendo el hecho el mismo, que en este caso era hacer yoga. Bueno, acabamos con hoy la charlita esta de felicidad y autoridad, y ya sabéis, revisión del apego a la infelicidad, la felicidad, la educación, el halago, la tolerancia, la austeridad y la autoridad. Espero que lo paséis muy bien, que tengáis una buena semana y pa'lante. A sonreír,
que es lo que toca, que es lo más chulo que se puede hacer, y a compartir. Muchos besos y abrazos para todos. Chao, queridos.